regreso de la tribu al gimnasio Hermanas González, con un fanático de la tribu. ¿Tu nombre es? Abraham Vizcaya. Bueno, ¿qué opinas de este regreso de la tribu a las Hermanas González? Bueno, que a pesar de que los juegos estaban parados, estoy muy agradecido porque gracias a la colaboración del gobernador y ¿cómo le digo? A mi amigo Carlito, que se pudo inaugurar estos juegos, y estoy muy agradecido porque hay una gran emoción por Ciudad Guayana, porque nos olvidamos de lo que está pasando y el deporte para siempre, pues. Acá estamos con otra fanática de la tribu. ¿Qué opinas de este regreso de Deportivo Vigilandia a las Hermanas González? Espectacular como siempre. Me encanta porque siempre le da un buen espectáculo a todos sus fanáticos. Y bueno, siempre agradecida con esto. Ojalá y se repita otra vez para llamar más gente pues para el deporte. Seguimos conversando con los fanáticos de Vigilandia. ¿Qué opina del regreso de Deportivo Vigilandia al gimnasio Hermanas González? No, o sea, algo que esperábamos desde hace muchos años. O sea, me recuerdo el día que nos apoyaron con el equipo preinfantil, que fuimos a Trujillo. Allí resultamos campeones gracias al apoyo de Deportivo Vigilandia. Y esperábamos más eventos, sucede lo de la pandemia y hay un paro. Pero tenemos que seguir adelante y seguir apoyando a Vigilandia y que Vigilandia siga apoyando al deporte menor. Para la gran final, el conjunto del Deportivo Vigilandia se veía las caras ante el Fair Play. Inician las acciones. Pero tempranito en el partido, acá cortando esta salida, Morillo, apenas al minuto 1, pegaba primero para el conjunto Deportivo Vigilandia. Acá la clásica jugada de Pichón que colocaba para Morillo y la pelota se va un poquito ancha. La respuesta de Fair Play, buena tapada del pulpo Villalobos. Toma y dame, nuevamente la pisa Pichón y Chabela casi anota. Dominio del Deportivo Vigilandia, acá Chabela con el desborde, la pelota se va un poco ancha. Se juega el complemento y ahora es la ocasión dorada para el conjunto de Fair Play, que sin embargo también tuvo que aplicarse a fondo, pero no pudo evitar la caída del marco con este tanto de Wilson Francia. La respuesta acá del conjunto del Fair Play, y buena la intervención de Oliver Parra, que aquí casi anotaba. Corte de pelota de Terán en salida y castiga por abajo al Fair Play. Acá el conjunto del Fair Play comenzaba también a descontar. La respuesta de inmediato, combinación para el tanto de Wilson Pichón Francia. Acá nuevamente el conjunto aurinegro con el descuento, el segundo tanto en su haber. Es la anotación para el conjunto del Fair Play. Ya está atacando el conjunto aurinegro en figura de 5 y se la niega Oliver Parra. Le dice que no al conjunto que desesperadamente buscaba el tanto del empate, atacando con la jugada de portero jugador, pero no llegó el desequilibrio. Por el contrario, esta pérdida de pelota que bien aprovecha Terán y luego con un globito anota el tanto definitivo para la victoria 5-3. Deportivo Vigilandia se lleva el título. Con el 4, Greiner Terán. Y nuestro eterno capitán, el orgullo de tu pupita, con el 6, Carlitos Paz.
Vamos con Carlos Polo, con lo que significa para ti volver a este escenario y con Deportivo Vigilandia, que es tu casa. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar bien, por permitirnos que ninguno salió lesionado y por levantar la copa en este valioso cuadrangular, ¿no? Yo creo que la tribu siempre brinda estos bonitos espectáculos y bueno, eso es lo que se quiere no solamente en el oriente del país, sino en todo el territorio nacional, ¿no? Contento porque estuvo muy buen organizado todo el cuadrangular y por todo el apoyo que ha brindado Deportivo Vigilandia a esta hermosa disciplina. Y bueno, hoy volver a este tabloncillo, bueno, contento de volver a estar en la cancha y bueno, dando siempre lo mejor de mí, igualmente mis compañeros. Este tipo de concentraciones, ¿no? Como ven varios de nuestros compañeros de selección nacional y bueno, juntarnos nuevamente y disfrutar de bonitos espectáculos es lo que todos queremos y bueno. Deportivo Vigilandia dejó la copa en casa después de ganar el gran cuadrangular de fútbol sala en el gimnasio Hermanas González de Puerto Ordaz. En las cámaras se despide Félix Marcano y Ricardo Rondón. Frente a ellas, Mariagna Aponte. Hasta una próxima oportunidad. Meridiano Televisión presentó